Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una historia que es absolutamente novelesca. Es tan novelesca que se han escrito ríos de tinta con ella, porque además es absolutamente desastrosa. Bueno, mirar, ¿cómo diría yo? En 1858, en una España más que modesta, que había venido a menos por la mala gestión de un Fernando VII, etcétera, pues hay una tarde que es calurosa, estamos a finales de agosto y hay un matrimonio y su hija que van caminando de vuelta a casa porque no tenían medios, matrimonio muy modesto. Van desde Toledo a su pueblo que es Guadamur. Sí, creo que es Guadamur. En el trayecto lo que pasa es que hacen un pequeño descanso a la altura del manantial del paraje de Guarrazar. Por eso se llama así el tesoro de Guarrazar. Bueno, que está situado a poco más de 2 kilómetros al este de esta de Guadamur. Y entonces, después de beber agua en el río, pues la madre y la hija pues buscan un sitio pues donde hacer sus necesidades, pobrecitas. La gente iba andando a todos sitios. Bueno, eso los mantenía fuertes también. Bueno, el caso, querían orinar y al llegar a una pequeña valla de piedra, pues lo que hacen, como hacemos casi todas las mujeres, guarecerse, esconderse un poquito. Esta valla de piedra lo que pasa es que separa el camino de una huerta que estaba al lado, contigua, y entonces ven como una losa que ha quedado al descubierto tras una tormenta muy fuerte que hubo. Mis animales se dedican a hacer maldades cuando estoy aquí. ¿Daros quietos? Bueno, una losa que se había quedado al descubierto el día anterior después de una tormenta muy fuerte. Bueno, y entonces ellos se fijan en que hay una piedra cuadrada que es diferente al resto de la que había en el alrededor y deciden moverla a ver si hay algo. Bueno, estaban aburridas y vaya que se había. Y entonces descubren una arqueta de obra que estaba llena de oro, de arriba abajo, abajo arriba, oro, piedras preciosas, esto como si fuera absolutamente un cuento, eso que, yo qué sé, de Aladino o algo así, la lámpara maravillosa. Eran objetos de oro, piedras preciosas, bueno, pero todo esto de hacía 1500 años prácticamente, de la época visigoda de España, entre barro. Todo eso estaba en lo del barro, entonces se dedicaron a lavarla. Tras comprobar que lo que habían sacado de las piezas resultaba difícil y les llevaba bastante tiempo, decidieron ocultarlas, guardarlas de nuevo en la arqueta. Y regresan esa misma noche iluminados por una llama, anda que también fueron muy discretos, llamaron la atención de todo lo que había alrededor, y unos faroles. Y la pareja lo que pasa es que retira todos los objetos de la arqueta, que eran muchos, muchísimas joyas, y que están en los charcos, lo que hacen es lavarla en el manantial que había al lado. Y entonces estaban nerviosísimos y las fuertes emociones que experimenta Francisco Morales y María Pérez, que es el nombre del matrimonio, que con su hija se encuentran tamaño tesoro, que son los descubridores, cuando de madrugada marchan, o sea, de pobrísimos pasaron a riquísimos en un momento. Eh, Cuando de madrugada lo que pasa es que vuelven a casa con un burro, pobrecillo, cargado al menos con 12 coronas, una cruz y otros objetos religiosos, todos que después desmontarían y venderían en el mercado negro. Todas engastadas. Ya os digo que a mitad del siglo XIX tenía casi 1500 años esas joyas que llevaban. Todo eran perlas, esmeraldas, etcétera. Y es posible que las conversaciones que mantuviera el matrimonio en el transcurso de todos esos acontecimientos trataran de cómo canalizar eso en el mercado, cómo actuar para, digamos, ser discretos, porque claro, unos campesinos modestos de pronto que aparezcan con oro macizo y una joya antiquísima. Estamos en la época de Isabel II, para que os hagáis una idea. Y entonces, bueno, ellos tenían un tesoro y estaban viendo cómo podían, qué, digamos, estrategias creativas tenían para poder venderlo en la calle. Lo que parece que no llegan a imaginar entonces es que tan solo pues, se llevaron 40.000 antorchas a una poquita distancia de la arqueta,
que habían descubierto, hay otra exactamente igual, que todavía tiene más cantidad de oro, piedras preciosas, etcétera, joyas. Otro tesoro más que acaba en manos de un paisano suyo que les había estado guipando, que decimos en Andalucía, observando desde la huerta de al lado, porque se llevaron muchísimos faroles, muchísimas. Este también tenían las luces un poco apagadas. Bueno, este agricultor se llama Domingo de la Cruz, se acerca al lugar con las primeras luces del alba y entre las cosas que se habían revuelto de la tierra, pues se encuentra piedra, yo que sé, colgantes, gemas que se han desprendido con las prisas durante la extracción y el lavado de las piezas y el nerviosismo. Y bueno, junto al arcón repleto de joyas, lo que pasa es que había otro exactamente igual que es desenterrado aquí por el vecino, como si le hubiera tocado la lotería. Domingo de la Cruz, que es un agricultor modesto de la zona, de un país modesto lleno de agricultores que sobreviven. Bueno, según las declaraciones realizadas por él mismo 2 años y medio después, porque este desmontó las cosas, pero también parte se las vendió a la reina Isabel II. De este segundo lote contiene también más de 12 coronas de oro visigodas con engastes de perlas, gemas y un cinturón de oro macizo, varios cálices, una paloma de oro también. Esa pieza también desaparece, la funden. O sea, un tesoro gigantesco que desmontaron. Bueno, tales son las circunstancias en las que sale a la luz, que hoy se conoce como el tesoro de Guarrazar, que es un impresionante conjunto de joyas de la época visigoda del año 500. Los visigodos están entre el 507 y el 511 aproximadamente. Bueno, compuestos sobre todo por una serie, eran todos coronas que se habían ofrecido a la iglesia y otras piezas de orfebrería, que seguramente cuando estaban llegando los musulmanes las escondieron. Os he contado muchísimas veces que los tesoros, lo que pasa es que cuando hay algún peligro lo esconden para luego volver a recogerlo, y claro, y el que lo esconde no vuelve por el motivo que sea, porque suelen perder la vida. Bueno, es considerado como el más importante tesoro de la antigüedad tardía europea, un tesoro gigantesco que se desmontó. El periodo comprendido entre los siglos 4 y 8. Las piezas se ocultan en algún momento tras la invasión musulmana, como os he dicho, de la península ibérica, que es en el 711, y durante casi 1500 años permanecen intactas sin que nadie las toque. Tras su hallazgo, sin embargo, el tesoro sufre una serie de peripecias, a cual de todas peor, que ha dado materia para escribir novelas, muchas páginas, tanto publicaciones científicas. Hace poco se hizo un documental que voy a ver si lo busco para ponerlo, un documental muy interesante, para ver si lo pongo en ¿cómo se llama? En el blog. Como de periódicos, revistas, esta novela. Bueno, la familia Morales comienza a desprenderse, este es el segundo tesoro, de la joya a los pocos días del hallazgo. Son gente pobre, no son pobres, son casi pobres o pobres finos, pero pobres. Bueno, desguazan las piezas originales de un tesoro grandísimo y las venden a los plateros de Toledo, encantados, que se lo comprarían y los engañarían vivos. Pero ante la duda de si podrían obtener un precio más alto por ser un tesoro antiguo, también contactan con un oficial del Colegio de Infantería de Toledo, gracias a Dios, que se llama Adolfo Geurat o algo así, que es de origen francés y aficionado a la antigüedad, quien adquiere las piezas y las revende a un prestigioso orfebre de Madrid que se llama José Navarro. Además, Geurat compra la huerta en la que se ha realizado el hallazgo, no sé que haya otro tesoro más, y la liemos parda. Bueno, a fin de justificar su propiedad y proseguir la búsqueda de objetos preciosos. Pero no, los dos tesoros ya lo habían encontrado, estos que eran dos tesoros gigantescos. Pese a todo lo turbio de este tráfico, la intervención de Geurat acaba resultando afortunada dentro de lo que cabe, a pesar de haber vendido cosas y cosas, pues supone la paralización del desmembramiento, porque eran dos tesoros que desmontaron, y venta al por menor del conjunto de objetos que componen el tesoro. En efecto, José Navarro, lo que pasa es que además de las joyas que le ha vendido
Jeurat decide comprar lo que queda a los Morales y recorre las platerías de Toledo para ver si recompone cosas, lo que aún no se ha fundido en los crisoles para fabricar nuevas joyas. Fijaros qué país de locos teníamos. Bueno, Navarro llega a recomponer 8 coronas, gracias a él, y a continuación las vende al gobierno francés, que se van al Louvre, ¿eh? Atención. En enero de 1859 se anuncia la venta en los periódicos de Francia diciendo que se trata de un tesoro de coronas donadas por el rey visigodo Recesvinto, que reinó entre el 653 y 672, aproximadamente 20 años, 25 años, yo creo que 20, ¿no? Bueno, cuando la noticia se conoce aquí en España, se echa la gente las manos a la cabeza, se produce un grandísimo escándalo porque se hubiera permitido que saliera del país ese tesoro tan antiguo, un tesoro de tal entidad relacionada además con uno de los reyes visigodos más conocidos aquí, que es Recesvinto, promulgador del famoso Código de Liber Iudicorum, en el que por primera vez las leyes eran de obligado cumplimiento en el país, tanto para la población goda como para la población hispano-romana, porque estaban separados. Bueno, para entonces Navarro, lo que pasa, ya había depositado las piezas en el Museo del Louvre y la venta no se hace efectiva hasta varios meses después. Claro, este fue a tiro fijo a quien le ofrecía dinero bien. Entre tanto, las autoridades españolas mantienen todo tipo de contacto diplomático con el gobierno del emperador francés a ver si pueden conseguir, o sea, Napoleón III, que estaba casado con una española, Eugenio de Montijo, pero no hay forma de recuperarla. Pero sin embargo, todos los esfuerzos para recuperar las piezas resultan vanas. Por su parte, el agricultor Domingo de la Cruz lo que pasa es que esconde el segundo lote en su casa y pasado un cierto tiempo comienza también a venderlo por trozos. 2 tesoros gigantescos. Lo vende por piezas, el oro por un lado, las piedras por otro, las perlas por otro, que va desmontando de las coronas. Durante más de 2 años se dedica a recorrer las platerías de Toledo y se va deshaciendo poco a poco de todo lo que ha encontrado junto a la fuente de Guarrazá. El revuelo ocasionado por las piezas vendidas al Louvre lo lleva en la primavera de 1861 a ofrecer a la reina Isabel II lo que le queda, no sé, que lo metan en la cárcel, lo que le queda del tesoro, que eran 2 coronas. O sea, lo que vemos en la actualidad es una pequeñísima parte de lo que era el tesoro. 2 coronas votivas casi completas, una de ellas perteneciente a Suintila, junto con varios restos, otras coronas. Por todo ello, el gobierno recompensó con 40.000 reales, que en el tiempo era una fortuna, como pensión vital, y una pensión vitalicia de 4.000 reales anuales. Las piezas, lo que pasa es que pasan a la Real Almería en el Palacio Real de Madrid. En cuanto al tesoro depositado en el Louvre, ninguna de las reclamaciones de la devolución realizadas durante el siglo XIX dan resultados, con lo cual ahí está Francia, que se queda con otra cosa nuestra. Ya tenía la dama de Elche, etc. El dossier se reabre en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, que Francia está en sus horas bajas tras su derrota frente a Alemania nazi, el gobierno de Franco lo que pasa es que negocia con el mariscal Pétain un intercambio de obras de arte que supone el retorno a España, además de la dama de Elche y de las 6 coronas que las pobrecillas quedaban vivas de la barbaridad que habían desmontado del tesoro de Guarrazar, que hoy se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El tesoro de Guarrazar ha atraído la atención de historiadores del arte que han reconocido su excepcional relevancia para al acontecimiento del arte menores visigoda. Con todo, la primera investigación exhaustiva que se realiza en 1997 y 1999 con la cooperación de varios centros españoles y franceses bajo la dirección de Alicia Perea y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Van a hacer unos hallazgos increíbles. Los análisis, lo que pasa de las piezas del tesoro, permiten conocer aspectos como, yo que sé, las técnicas que se utilizaron, las técnicas de orfebrería de la época visigoda, las características del oro empleado, las aleaciones en la fabricación de las piezas y el origen de las gemas. Así se ha averiguado que las esmeraldas y los zafiros proceden de Austria y de Sri Lanka, respectivamente. Lo que pasa es que historiadores y arqueólogos
han puesto de su parte, también han coincidido en que la ocultación del tesoro de Guarrazar debió de obedecer a la invasión árabe de la península. Lo mismo pasa con el otro tesoro visigodo bien conocido, que es el de Torredón Bermejo, no, Torredón Jimeno, que no me acuerdo de todo. Y en 1926 se descubre en esa localidad de Jaén un conjunto de joyas visigodas del tipo del de Guarrazar, otro tesoro de estos tremendos, que es enterrado en el contexto de la invasión árabe. Se sabe también musulmana, se sabe también que el conjunto de Guarrazar, lo que pasa como el de Torredón Jimeno, procedían de un edificio religioso que lo vaciaron a la carrera. De ahí la presencia de los cálices, las cruces procesionales, las coronas, pues los reyes visigodos habían tomado del Imperio Bizantino la costumbre de colgarlos encima del altar mayor, de entregar las coronas a ciertas iglesias a modo de ofrenda, y se colgaban, se quedaban, eso es muy oriental. Estas piezas, lo que pasa es que se exponían colgadas en el ábside encima del altar mayor. ¿Y de qué iglesia procedían todas estas piezas del tesoro de Guarrazar? A saber. Bueno, esta pregunta es algo que se han hecho, yo qué sé, todo el que ha estado investigando ahí, casi todos los historiadores del siglo XX creen que el tesoro, lo que pasa, que procede de alguna de las iglesias que tuvo Toledo, la Urbs Regia de los visigodos. Una de las explicaciones tenía que venir de una iglesia muy grande, de una catedral. Es la de Emilio Camps, que en 1940 dice, en la historia de España de Menéndez Pidal, dice que es casi indudable que el tesoro de Guarrazar sería de una grandísima basílica de Toledo, porque era un tesoro inmenso. Si todavía lo que nos ha quedado de vestigio, que es nada, es muchísimo, solo así lograría explicarse la evidente desproporción entre la riqueza inmensa del tesoro y la modestia del lugar en que fue encontrado, que era un pueblecito perdido en el mapa. Y los arqueólogos que han trabajado en Guarrazar, lo que pasa es que han planteado otra posibilidad, y es que las joyas hubieran pertenecido a un edificio situado en esa zona, que es por lo visto lo que ocurrió. Y en 1859 los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos de Toledo, que inspeccionaron la huerta en que se habían encontrado los tesoros, las arquetas, constataron que esta era una necrópolis grandísima con 3 filas de tumbas, o sea que tenían que estar al lado de una iglesia. Y apenas unos meses después lo que pasa es que José Amador de los Ríos, conocidísimo, acudió a Guarrazar al frente de una comisión de investigación de la Real Academia de la Historia y localizó un pequeño montículo artificial que se alzaba en el extremo oriental del cementerio, un poco más de 30 metros de las arquetas del tesoro. Perdón, los restos de un pequeño edificio que parecía haber tenido una planta de cruz, o sea, que el edificio grande sí que estaba allí. En él apareció una tumba intacta perteneciente al presbítero de nombre Crispinus, enterrado allí en el 693, y había una lápida que lo indicaba. Amador de los Ríos, lo que pasa es que atribuyó ese pequeño edificio una función de basílica con la que se podía relacionar el tesoro, aunque también dejaba abierta la posibilidad de que este procediera de otro sitio, de alguna de las importantes basílicas que existieron en Toledo, que fueron muchas. Y el primer proyecto de investigación, lo que pasa, de arqueológica como metodología, como más científica, Guarrazar, se hizo en el 2002 por iniciativa de Christopher Edger y financiado por el Instituto Arqueológico de Madrid. Esta investigación, lo que pasa es que supuso una aportación fundamental, un conocimiento que se suponía pero no se sabía de Guarrazar y su tesoro. Este señor llevó a cabo, este investigador, un estudio de geomagnetismo, aquí estamos con los georradares que os conté el otro día de Petra, que ofreció datos más que evidentes sobre la existencia en la zona de restos de cimentaciones y muros de varios edificios de dimensiones grandes. Luego sí que eran de allí ese tesoro, distribuido en 3 hectáreas de ese yacimiento. Lo que pasa, por lo que sea, lo desmontaron, lo quitaron y nada, y quedó nada. El cambio radical en el conocimiento de lo que supone Guarrazar para la arqueología y la historia de la España visigoda comienza en el 2013 a través de un proyecto de investigación y divulgación, afortunadamente impulsado por el Ayuntamiento de Guadamur,
que es la localidad que está al lado. Y desde entonces a 2 kilómetros, y desde entonces están saliendo a la luz restos de edificios que dan a entender que, tal y como apuntó Pedro de Madrazo en el siglo XIX, en el paraje de Guarrazar existió un importante santuario y de estos barros, estos lodos. Y así parece corroborado en las grandes basas de mármol y en las cimentaciones con sillares de granito que configuran la planta de la basílica de más de 450 metros cuadrados, que son muchos, o los muros de otro gran edificio que se han encontrado de plantas cuyas características, lo que pasa es que le dan una función de asilo u hospital de peregrinos, Xenodokium. Ambas construcciones, lo que pasa es que además de un posible palacio monasterio con una planta de más de 1800 metros cuadrados, se alzaron en su día sobre la colina y a unos 170 metros del norte de la fuente, donde fueron encontrados estos dos tesoros de Guarrazar. Y las investigaciones, lo que pasa es que en este lugar están descubriendo que el manantial surge entre los restos de un edificio rectangular cuyo interior está repleto de parejas de fosas rectangulares cavadas en la roca en las que emana continuamente el agua. Lo que pasa es que su morfología a modo de sarcófago presenta una gran similitud con los rituales del baño que se practican en el santuario mariano de Lourdes, para que veáis los paralelismos, donde los peregrinos se hacen una inmersión de cúbito supino tendido boca arriba durante varios segundos, que son así como mágicas, de las que el creyente emerge con un sentimiento de renacimiento espiritual, y mucha gente piensa que le soluciona enfermedades. Todos estos hallazgos apuntan a que este paraje habría existido una especie de importante santuario que estaría relacionado absolutamente con la realeza visigoda, y ahora cuando adquiere que el tesoro pertenecía a las basílicas que había allí, que eran importantes, y que se está descubriendo, según las inscripciones de las cruces del tesoro, estarían bajo la advocación a Santa María. Entonces a este lugar se le llama Sarbaces, aunque en la Baja Edad Media adquiriera el nombre de Guarrazar. ¡Qué bonito! Bueno, espero que os haya gustado y por favor dadme vuestra opinión. Fijaros, 2 tesoros gigantescos desmontados, quedan 4 cosas, y encima los franceses se los llevaron, menos mal que los recuperaron, pero fijaros qué mentalidad. Bueno, hasta mañana, that's all.